Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimadas alumnas y alumnos de este curso de Economía Internacional. Dándoles la bienvenida a esta nueva unidad denominada Balanza de Pagos y Finanzas Internacionales. Me presento nuevamente, soy la maestra en Economía Regional y Sectorial, Paulina Ultraras Correa, y vamos a comenzar. Bien, primero que nada, recordemos que por ahí en la materia de macroeconomía observamos que es la balanza de pagos y pues no es otra cosa que el registro estadístico de las exportaciones y de las importaciones. Este es un instrumento contable. Este instrumento contable tal cual funciona un balance general donde se registran las salidas y las entradas, es decir, pasivos y activos de una empresa, pues en la balanza de pagos funciona con las transacciones económicas de un país con el resto del mundo. Entonces, este es el registro de ingresos y egresos de las divisas, tanto moneda nacional como extranjera. También se dice que es un estadístico registro sistemático de las transacciones económicas de tipo comercial y financiero de un país que un país, lleva a cabo en el exterior durante un determinado periodo de tiempo. Entonces, dice también que tomamos en cuenta que las transacciones internacionales las realizan los residentes de un país, cualquiera, desde empresas hasta gobierno y hogares, y las hacen a otras partes del mundo. Este registro también incluye las transferencias unilaterales provenientes de la cooperación internacional, donaciones y remesas de inmigrantes, ¿ok? También hay que considerarlo, es decir, todo lo que ingresa y egresa como un balance. ¿Qué objetivo tiene? Pues es informar al gobierno sobre la posición internacional del país y apoya a formular las políticas monetarias, fiscales y comerciales. ¿Qué significa esto? Bueno, si existe un ingreso o demanda de una moneda, por ejemplo el dólar, hay que buscar los mecanismos para regular esa entrada de esa moneda que puede desbancar, por decirlo de una manera, la moneda nacional. Sí, hay que cuidar la devaluación de nuestra moneda o pues también cuidar que no tengamos esta paridad, porque todos quisiéramos decir, hay un dólar, un peso, pero esto lleva o conlleva un cargo muy fuerte en la moneda nacional. Tendríamos que tener la capacidad de producción, de demanda de nuestra moneda a nivel mundial como la tiene el dólar en este momento histórico, ¿verdad? Y también recordemos que ya hay algunas modificaciones a niveles internacionales que se están viendo de manera más frecuente, como el ingreso de las criptomonedas, como el ingreso de los BRICS, ¿no? Con esta nueva forma de transacciones y algunas otras que se están buscando trabajar. Obviamente, estos mecanismos pueden transferirse a la parte fiscal y comercial dentro de un país. La balanza de pagos es una herramienta para analizar los aportes del sector externo a la economía interna. Recordemos que las exportaciones y las importaciones son parte del Producto Interno Bruto o del conjunto del Producto Interno Bruto en su fórmula más básica o más común de medir, y por supuesto es un indicador bastante importante, ¿correcto? Vamos a ver. Esta información generada es indispensable en el proceso de la toma de decisiones de los gobiernos y las empresas en los inversores para aprovechar los beneficios del mercado. En general, el objetivo de la balanza de pagos es proveer información relevante y tan tan. Eso es lo que necesitamos saber de la balanza de pagos. Lo que ven en la pantalla se llama Manual de Balanza de Pago y Posición de Inversión Internacional. Este documento se encuentra en línea. Este documento se usa para elaborar las estadísticas de la balanza de pagos y los gobiernos utilizan la metodología desarrollada por el Fondo Monetario Internacional en este manual. En este manual nos explica toda la forma en la que se mide, en la que se analiza la parte de exportaciones e importaciones y cómo se distribuyen las cuentas en la economía general, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito más adelante
¿Cómo se distribuyen estas cuentas? Aquí únicamente cerrando esta parte de la importancia. Cuando ejecutan medidas de política fiscal, monetaria o sectorial que pueden repercutir en forma favorable o no en la posición de la economía nacional y de las empresas en los mercados internacionales, ¿ok? Esto es para ver qué acciones tomar de acuerdo al escenario internacional, ya sea político, social, incluso, o pues algunas dificultades o problemas que se estén presentando a nivel mundial, como lo estamos viendo actualmente. La importancia de la balanza de pagos se evidencia cuando los gobiernos deben tomar decisiones de política económica vinculadas con el comercio exterior y las finanzas internacionales. Es decir, si podemos seguir negociando con un país, si es posible un tratado comercial o no, si se está dañando o no nuestra economía local o los productores locales, o incluso se necesita incentivar algún sector económico en específico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de impactos de la balanza de pagos, no se van a manifestar inmediatamente el otro día. Esto es importante. Toda la información que se modifique en los tratados comerciales internacionales, en los aranceles, en el gravamen de algunos productos, no son inmediatos. Generalmente toman un tiempo para que puedan ser aplicables. Y número dos, se van a sentir o se van a percibir un tiempo después, porque por decir un ejemplo, si el día de hoy, como hicieron hace unos días, o hace un tiempo ya, vamos a limitar el ingreso de calzado a nuestro país para proteger la industria nacional. Esta situación es temporal, sin embargo, nos lo están indicando en este momento, pero no quiere decir que no se vaya a seguir vendiendo el calzado nacional que ya está dentro de este país y que es de origen extranjero. Seguramente miles de personas vendrán en sus hogares, en sus negocios, en sus tiendas, en sus almacenes de este tipo de producto que inicialmente no vamos a sentir el impacto hasta pasar un tiempo que ya pueda repercutir, ¿correcto? Entonces, la información que brinda la balanza de pagos no solo cubre el sector externo de la economía nacional y no el íntegro de ella. La información debe complementarse con datos y cifras de los agregados macroeconómicos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, en general todas sus cuentas, que es el consumo, el gasto, la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos son los agregados económicos. Muy bien. También entender lo siguiente, la balanza de pagos está muy relacionado con el mercado de divisas, ya que al momento de hacer transacciones internacionales nosotros estamos comprando en la moneda del país que estamos nosotros importando. Si es Estados Unidos, pues la moneda oficial es el dólar, entonces nosotros estamos comprando al mismo tiempo dólares. Entonces esto impacta directamente en la demanda de un país o no. Un ejemplo claro, cuando las personas o empieza a disminuir el precio del dólar, que es uno de los indicadores que a nosotros como mexicanos nos pega más por la cercanía y por la importancia como socio comercial que tiene Estados Unidos con nosotros, pues si existe una baja en la moneda de dólar, es debido a varios factores. Una de ellos es la falta de demanda de la divisa, pero esto también indica que no estamos importando tanto de ese país. Nosotros como país, al momento de importar en ese país, compramos en su moneda. Dejamos de comprar y dejamos de demandar la moneda oficial de ese país. Por lo tanto, no hay un aumento de la demanda y el precio de la divisa cae. ¿Sí? Entonces, no nada más es la compra de dólares, es también la compra de insumos o de productos que estén en ese país y que sean importados, ¿ok? Entonces, las divisas sirven como unidad de cuenta de estas transacciones para el registro de la balanza de pagos de los países participantes. La información que brinda la balanza de pagos es de utilidad para evaluar el desenvolvimiento del sector externo en la economía nacional, ¿sí? En términos bastante generales.
Bien, aquí nos da un poquito de acercamiento a cómo funciona esto, ¿no? Número uno, la balanza de pagos se compone de algunos aspectos generales que considerar. Primero, la competitividad internacional y las expectativas del futuro. ¿Cómo se va a manejar el comercio internacional en los próximos meses o años? ¿Qué tan competitivo el país es? ¿Qué tanta tecnología tiene, mano de obra? Dijimos anteriormente los factores de producción, si estas van en aumento, si se está tecnificando, si existe una inversión importante en el país. Esto genera expectativas. Ese tipo de expectativas, pues por supuesto son positivas o negativas dependiendo de lo que estemos nosotros trabajando, pero por supuesto importan. Ahora, esto, como les mencionaba en un ratito, pues la oferta de divisas está relacionado porque al momento de la exportación enviamos también nuestra moneda, o sea, estamos haciendo un intercambio. Y la demanda de divisas es esto por el contrario, o sea, lo que yo estoy comprando, demandando de otros países, lo demandaré también en su moneda nacional, lo cual va a repercutir directamente en el tipo de cambio. ¿Sí? Muy bien. Un ejemplo de información crucial que se puede obtener de la balanza de pagos son los efectos de los flujos comerciales y financieros sobre el mercado de divisas. Dice, estos flujos son el resultado de transacciones que se hacen en divisas. Por consiguiente, estas operaciones influyen sobre la demanda y oferta de la divisa de mercados, lo que comentábamos. Un ejemplo, las exportaciones de un país dan lugar al ingreso de divisas que incrementan su oferta en el mercado nacional para importar bienes y servicios del extranjero. Se requieren divisas que aumentan su demanda en el mercado local. Tan tan. Entonces, esta parte creo que quedó clara. Sí tenemos una relación directa de divisas con la parte de la importación y exportación de las mismas. Bien, ¿qué contabilidad tiene la balanza de pagos? ¿Cuáles son las cuentas que impactan dentro de la balanza de pagos? Primero que nada hay que considerar esto que es la balanza de cuenta corriente. Tenemos balanza comercial, balanza de servicios, balanza de rentas y balanza de transferencias. ¿Qué es la balanza comercial? Otra cosa que las importaciones y exportaciones de bienes. Tan tan. La balanza de servicios, importaciones y exportaciones de servicios, como por ejemplo, ¿qué podría ser? Pues no sé, el turismo. Sería, ¿no? A lo mejor los seguros de automóviles, por dar un ejemplo, ¿no? La balanza de rentas, cobros y pagos de un país por las rentas de los factores. Rentas, ¿a qué se refiere? Rentabilidad, recordemos en economía esa palabra representa el costo de este costo de oportunidad, ¿cierto? Entonces, hablamos de tierra, trabajo y capital, cobros y pagos de un país por las rentas de los factores de producción. Tan, tan. ¿Cuánto te cobra? Por ejemplo, el pago de salarios dentro de México. Esa es una transferencia que también se tiene que considerar. O si esta persona está saliendo del país y trabajando en Estados Unidos y está recibiendo dinero y ese dinero se repercute en México, también es importante. Que lo vemos mucho en esta balanza que tienen los estadounidenses, que se autodenominan expats, que son estos personajes que viven en México pero reciben sueldos en Estados Unidos. A pesar de que esto, pues sí, encarece la vida en México, también hay beneficios que, aunque pueden ser molestos para algunos, tienen sus pros y contras. Contras, por supuesto, esta gentrificación que se siente como desprenderse un poco de su cultura o de la parte esencial de un país y el encarecimiento para los locales, ¿verdad? Que no pueden acceder a esos recursos nacionales que como sentimos por derecho nos corresponde, ¿no? Pero por otro lado está esta mejora en calidad de vida, ya que al momento de existir competitividad seguramente las empresas estarán dispuestas en invertir más en hoteles, en restaurantes, en hogares, en carreteras, en seguridad, etcétera. Al aumentar el nivel de vida de estas zonas, por supuesto, aumenta todo, incluyendo la mejora de los servicios. Y sin contar que ese ingreso que están recibiendo los estadounidenses
por ejemplo, en nuestro país, no se va a Estados Unidos, se queda en México, ¿no? Ese ingreso se está quedando en nuestro país. Ellos están gastando en nuestro país. Así sea bueno o malo, ese dinero se está quedando dentro de nuestras fronteras. Se está generando en nuestro país, pero se está quedando dentro de nuestras fronteras y por supuesto son considerados como una balanza de renta. La balanza de transferencias, transferencias sin contrapartida recibidas o pagadas al exterior, parecido a lo que aquí comentamos, y también vienen aquí las famosas remesas que nuestros paisanos nos hacen llegar o hacen llegar a las familias de manera consecutiva. Bien, vamos a ver, la contabilidad de la partida doble se refiere a que tenemos dos asientos, o sea, egresos e ingresos, ¿no? Una partida doble, como ustedes lo hayan visto, es una cuenta que tiene ambos lados. Déjenme pasarme directamente a cómo se determinan los cargos. Aquí, cargo o crédito se registran con un signo de más y es una transacción que se contabiliza como un cargo, si conduce al recibo de un pago por parte de extranjeros. El resultado es que las divisas entran al país. Las transacciones crédito se registran en la balanza de pago como ingresos. Esto quiere decir que aumentan la oferta de divisas en el mercado cambiario y aumentan la demanda de la moneda nacional. Esta se fortalece. ¿Sí? Eso es cuando es un cargo. ¿Cuándo se reciben estas divisas? Por exportaciones de mercancía, por ingresos de extranjero, por donaciones, por las remesas y ayuda recibida. Todo eso es cuando nosotros tenemos un cargo. Un abono o un débito se registra con el menos y esta se contabiliza como un débito si conduce al pago a extranjeros. El resultado es que las divisas salen de este país. Las transacciones de débito se registran en la parte de balanza de pago como egresos y aumentan la demanda de divisas del mercado cambiario. Esto quiere decir que la oferta monetaria nacional se debilita o nuestra moneda pierde valor en frente de la otra moneda. ¿Qué podemos decir de esto? Pues son las importaciones de mercancías, ingreso pagado sobre las inversiones extranjeros, es decir, aquí vienen a invertir, pero tú ya le pagas intereses, pues ya eso a una inversión extranjera ya es un débito. Donaciones a otros países y ayuda también para otros países. Ahora, ¿cuál es la estructura de la balanza de pago? Ya lo comentamos por ahí. Cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta financiera y cuenta de ahorro, errores y omisiones. Recuerden que es toda información, toda viene en el manual de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional. Ahí lo pueden ver, ahí pueden, incluso si alguien está interesado en trabajar en la parte de comercio internacional, es importante que ingresen a estas cuentas y revisen este manual, porque precisamente por eso existen incluso carreras completas de comercio internacional, ¿cierto? Estos manuales se revisan de pe a pa para saber todas las posibles coyunturas que existen en la ley para la importación y la exportación de productos o servicios o inversiones también. ¿Qué es la cuenta corriente? La balanza visible se compone únicamente de la balanza comercial, es decir, comercio de bienes o intercambio de bienes tangibles, nada más. La balanza invisible se compone de la balanza de servicios, ingresos primarios y cuenta de ingresos secundarios, cosas que no podemos observar o que son, como nosotros sabemos, los servicios. Además, la balanza comercial o balanza de mercancías es el registro económico de un país. Esto es como un resumen de todo lo que acabamos de ver y donde se registran exportaciones e exportaciones de mercancías, es decir, los ingresos menos los pagos del comercio de mercancías, indica la diferencia existente entre los bienes de un país vende al exterior y los bienes que adquiere de otros países. Y por supuesto, final, las exportaciones es un cargo e importaciones es un abono. Aquí nada más para tener esta parte real bien clara. Si la diferencia resultante es positiva, es decir, si nosotros exportamos más de lo que importamos, existe un superávit. Si por el otro lado nosotros importamos más de lo que exportamos, entonces tenemos un déficit, ¿no? Entonces, esto es lo más importante que tenemos que saber. Cuando tenemos un déficit,
es necesario compensarlo. Es decir, ¿cómo? Pues se pueden financiar a partir de deuda pública o privada para seguir comprando bienes o servicios. Es decir, si tenemos un déficit, de repente dice el gobierno, abro venta de bonos del gobierno o CETES, aquí como lo conocemos, para financiar, ¿qué? Financiar ese déficit que tenemos con nuestra balanza comercial. Ok, entonces esto provoca, si esto continúa, esto provoca un efecto negativo que hace que el tipo de cambio siga aumentando y por supuesto tengamos este problema de un régimen deficitaria. No podemos continuar con un producto que siempre estemos en déficit comercial. No es favorable que para un país prolongar esta situación negativa, puesto que lo único que consigue es incrementar el nivel de endeudamiento. Generalmente los países que no logran compensar su déficit piden prestados a instancias internacionales o, como les mencioné hace un momento, venden deuda pública y al final no es impagable, no logran jamás llegar al punto donde se les pueda hacer el pago de este déficit, ¿cierto? Bien, rápido, para concretar, la balanza de servicios es toda la compra y venta de servicios de los residentes de nuestro país a otro país, como por ejemplo turismo y viajes, transportes, seguros y pensiones, servicios financieros. ¿Ok? Entonces recordemos que hasta ahí estos son los servicios más importantes que se manejan en nuestro país. Un dato importante, México es el segundo país más visitado de toda América, después de Estados Unidos. Más de 45 millones de turistas lo visitan al año. Esto es un ingreso muy importante en nuestro país y por supuesto está considerado en la balanza de pagos. Bueno, el ingreso primario, también conocido como la balanza de servicios factoriales, les comentaba, es los pagos registrados por un país por concepto de intereses, dividendos o beneficios regenerados por factores de producción, trabajo y capital, o las inversiones realizadas por residentes del país del resto del mundo y no los locales, como los que explicábamos por ahí en la parte de los expats, ¿no? que conocemos. Aquí viene esta información, ustedes ya la pueden hacer suya, la pueden revisar más en concreto. Y bueno, aquí hablábamos finalizando el ingreso secundario, que son las transacciones que se hacen como las remesas, como las donaciones de los países, como cualquier otro ingreso que se tenga por incluso apoyo de otros residentes de otros países hacia nuestros colegas o nuestro país. Bien, y al final la cuenta de capital muestra los asientos de crédito y débito de la parte de financieras, que incluye la adquisición y disposición de activos no financieros no producidos entre residentes y no residentes y las transferencias de capital por cobrar y por pagar entre residentes y no residentes. Recordemos que estamos hablando de la parte de inversión, ¿sí? En la parte de inversión. Muy bien, quiero llegar a esta parte final porque en esta última parte nos indica estas partes de aquí que ustedes ven en la plataforma, es más de lo que hemos estado hablando, ¿no? Cómo funciona de manera general esta balanza de pagos, cómo nosotros pudiésemos acceder al comercio internacional, pues conociendo tanto nuestros recursos nacionales como naturales, como del trabajo, tierra y capital, para poder nosotros conocer cuáles son las oportunidades. Bien, en estas cuentas de capital que vienen como los activos de comercio, se componen de algunas marcas comerciales que ya están registradas. Por ejemplo, Walmart México es una marca ya registrada en nuestro país, como Mercado Libre es otra marca registrada en nuestro país, aunque el capital es extranjero. Mercado Libre acaba de hacer un anuncio muy importante sobre la inversión histórica en nuestro país.
Entonces esto, a pesar de ser una marca extranjera, viene a nuestro país, hace una inversión importante, pero registra las marcas, ¿no? Y este registro también tiene un valor en el mercado, tiene un valor ya que esta marca internacional ahora ya es parte de las empresas mexicanas. Dice, existe también esto que se llama, son transferencias que traspasan la propiedad de un activo. Cuando nosotros decimos voy a venderte un activo, ya sea un bien o un servicio, o como comentamos en un momento, una marca, también está dentro de la parte de la balanza de pagos, ¿no? Dice, son transferencias en las que se traspasa la propiedad de un activo, distinto del efectivo y de las existencias, es decir, no servicios, no productos o dinero. Esto es de una parte a otra o que obligan de una o ambas partes a disponer de un activo distinto al efectivo y de las existencias, o en las que el acreedor condona una obligación, ¿sí? Incluso una deuda, como dicen aquí. Número, condonación de deudas, reclamaciones de indemnización de seguros de vida, porque por alguna razón de desastres naturales, donaciones para inversión, para adquirir bienes fijos, garantías por una sola vez, impuestos, etcétera. Todo esto se llama transferencia de capital. Cuenta financiera, se registran las variaciones de activos y pasivos financieros con el exterior. Estos son las subcuentas, inversión extranjera directa, inversión en cartera, derivados financieros, otras inversiones y activos en reserva. Muy bien, entonces aquí lo ponemos, ya está para su consulta igual. La inversión extranjera directa es la construcción de maquinaria, edificios, incluye plantas de producción en nuestro país. La inversión en cartera se refiere a la adquisición de opciones o bonos y a veces se agrupa a otros como inversión a corto plazo, ¿no? Lo que vamos a invertir en la banca, en la bolsa, por decirlo algo así. Y bueno, los derivados está vinculado al financiamiento de alguna materia prima, la madera, la plata, el oro o el petróleo, como normalmente nosotros lo conocemos. Y pues estos también se regulan por medio de algunos contratos y de compra, ¿no? De opciones de compra que tenemos, como puede haber medios de pago, tiempos de pago, algún tipo de subasta, etcétera, ¿no? Alguna información. Alguna otra información inversión es una categoría residual que incluye a lo mejor cosas que no están incluidos en la inversión directa o inversión de cartera o las opciones antes mencionadas, por ejemplo, un préstamo que está incluido en el uso del crédito del Fondo Monetario Internacional y préstamos del Fondo del Monetario Internacional. Los activos de reserva se definen como activos externos que están disponibles de inmediato y bajo control de las autoridades monetarias para satisfacer las necesidades de la balanza de pagos, que es otra cosa que la deuda de gobierno. Es cuando nos meten en Estados Unidos el Tesoro de Estados Unidos, que puede pensarse en esa zona. Y bueno, aquí hay una frase por aquí. La cuenta financiera va a reflejar, por tanto, si el país está prestando dinero al resto del mundo o si por el contrario el resto del mundo le está prestando a un país. Esto es importante. A manera casi de conclusión, entender lo que sigue. El que nos estén prestando en la economía mexicana solamente indica algo, que hay forma de pagar. Es lo equivalente a que nosotros como individuos vayamos a pedir un préstamo para un automóvil. Si mi historial crediticio es bueno, si mi nivel de ingreso es alto, si tengo trabajo, si tengo forma de ingreso, entonces quiere decir que tengo la posibilidad de pagar. Entre mayor sea mis capacidades de pagar, más dinero me van a poder prestar. Esto, ¿por qué se los comento? Porque la gente tiene normalmente miedo a este dato de la deuda externa. La deuda externa solamente nos indica eso.
Si estamos siendo financiados en grandes cantidades es porque quizás lo podemos pagar. Claro, hay situaciones adversas, hay situaciones que implican quizás algún conflicto bélico, algún problema en términos de, por decir algo, términos de trabajo, términos de un desastre natural, etcétera. Entonces, allí ya corresponde alguna otra cosa. Pero por lo tanto, el mundo observa y el mundo nos observa. Si somos un país en crecimiento y estamos haciendo comercio internacional, es igual de importante que ver a un comerciante o un empresario haciendo negocios por todo el mundo. ¿Qué vemos? Pues estabilidad, vemos prosperidad, vemos expectativas. Y pues estos jóvenes es lo que está pasando por lo menos en este momento en nuestro país. A pesar de los problemas macroeconómicos y los problemas que México como país se enfrenta, el escenario internacional se percibe positivo para nuestro país. Entonces México el día de hoy está dentro de estas economías en auge, 12 economías más importantes del mundo. Estamos detrás de Brasil, que Brasil es un monstruo al mismo tiempo. Y por supuesto estamos hablando de términos internacionales, macroeconómicos. Ya la parte microeconómica quedó atrás, la parte personal quedó atrás, esto es el entorno mundial. Muy bien, bueno, pues espero que esta clase haya quedado clara, que les haya parecido interesante. Les dejo igual como siempre abierto el foro o abierto el diálogo en caso de tener alguna duda, algún comentario, sin problema pueden hacer uso de los canales de comunicación. Al igual tenemos algunas páginas de consulta que ustedes pueden revisar y que les estaré dejando para ello. Les agradezco la atención en la presente clase y seguimos a la orden. Excelente día.